Me llamo Joyce y tengo 28 años. Actualmente trabajo como desarrolladora de software en Queens, una ciudad que parece un mundo muy lejano al lugar donde crecí. El camino hacia la independencia no fue fácil, pero todo empezó cuando me escapé del control de mi madre. Para entender dónde estoy ahora, es importante saber de dónde vengo. Crecí en un pequeño pueblo cerca de San José, viviendo bajo el estricto control de mi madre, Lauren. Mi infancia estuvo lejos de ser la experiencia despreocupada que tienen la mayoría de los niños. Desde que tengo memoria, mi madre controlaba cada aspecto de mi vida. No existía el dinero para gastos personales, ni las fiestas de pijamas con amigos, ni lugar para la desobediencia. Si hacía algo que ella no aprobaba, el castigo era severo. A veces, me negaba la cena, otras veces, me quitaba las pocas cosas que amaba. La libertad que veía que disfrutaban otros niños parecía algo completamente fuera de mi alcance. Aunque me iba bien en la escuela, mi madre siempre estaba ahí, empujándome hacia las opciones que ella pensaba que eran las mejores para mí. Incluso decidió a qué universidad asistiría, insistiendo en que era la opción perfecta para mi futuro a pesar de lo que yo quería. Soñaba con ir a la escuela en una ciudad animada, pero ella insistió en que asistiera a una universidad más pequeña cerca de casa. Sentía que nunca me dejaría escapar de su control, sin importar cuánto quisiera liberarme. Sin embargo, la universidad fue donde vislumbré por primera vez la libertad que ansiaba. Por primera vez, pude tomar algunas decisiones por mi cuenta. Después de graduarme, aproveché la oportunidad de mudarme a Queens. Conseguí un trabajo en una conocida empresa de tecnología y, por primera vez en mi vida, sentí que vivía para mí misma. Encontré un apartamento pequeño pero acogedor, no muy lejos del centro. No era mucho, pero era mío, y ese pequeño espacio se sentía como una fortaleza de independencia. La vida en Queens fue un cambio refrescante. Disfrutaba de las cosas más simples, caminar al trabajo, elegir mis alimentos y decidir mi horario. Esas pequeñas libertades significaban mucho para mí después de años de estar bajo el yugo de mi madre. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Pero luego, empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio, eran sutiles, llamadas telefónicas al azar sin nadie al otro lado, mensajes extraños que no tenían sentido, nada concreto pero lo suficiente para inquietarme. Traté de restarle importancia, diciéndome a mí misma que simplemente estaba siendo paranoica después de años de exceso de control. Entonces, una noche, alguien llamó a mi puerta. Era mi vecino, el señor Paul. Es diseñador gráfico, un poco mayor que yo, con un comportamiento amable y gentil. Siempre ha sido educado cuando nos cruzamos. Joyce, ¿puedo hablar contigo un minuto?, preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Claro, señor Paul, ¿qué sucede?, respondí, sintiendo un pequeño nudo de ansiedad formándose en mi estómago, haciendo todo lo posible para ocultar el nerviosismo que se reflejaba en mi voz. El señor Paul parecía genuinamente preocupado. Acabo de ver a alguien actuando de manera sospechosa cerca de tu apartamento, dijo, frunciendo el ceño. Pensé que debería saberlo. Puede que estén intentando entrar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo no había notado nada extraño, pero la idea de que alguien intentara entrar a la fuerza me revolvía el estómago. ¿Estás segura?, pregunté, intentando sonar tranquila. Podría haber sido alguien que pasara por allí. Estoy segura, insistió, con tono firme. Creo que deberías echarle un vistazo. Con la mente acelerada, abrí la puerta de mi apartamento y entré. A primera vista, todo parecía normal, pero mi ansiedad estaba por las nubes. Justo cuando estaba a punto de respirar profundamente y relajarme, algo me llamó la atención, un bolso que estaba sobre la mesa. No era mío, lo supe al instante. Era un bolso de diseño elegante y caro, del tipo que nunca me compraría. Parecía tan fuera de lugar en mi apartamento. El pánico se apoderó de mí mientras pensaba rápidamente en llamar a la policía, pero entonces algo me detuvo. Dentro del bolso, vi una nota doblada. Mis manos temblaron cuando la tomé, mi corazón se aceleró aún más. Lentamente, desdoblé la nota, y mi respiración se atascó en mi garganta cuando leí las palabras. Lo siento, Joyce. Tenía que venir. Te he estado observando. Necesitaba saber si estabas bien. Era de mi madre. Miré la nota con incredulidad. Mi madre, Lauren, había estado en mi apartamento.
Mis emociones pasaron de la sorpresa a la ira en un instante. ¿Cómo me había encontrado aquí? ¿Cuánto tiempo había estado observándome? Sentí una oleada de traición recorriendo mi cuerpo. Mi mente estaba llena de preguntas cuando recordé el bolso. Había sido un regalo de ella, uno de los muchos regalos que me había enviado a lo largo de los años. En ese momento no le había dado mucha importancia, pero ahora todo tenía sentido. Ella debía haber escondido un dispositivo de seguimiento dentro del bolso. Todo este tiempo había estado monitoreando cada uno de mis movimientos sin que yo lo supiera. Me sentí enferma. Me volví hacia el señor Paul, que me había seguido adentro. Su rostro no mostraba nada más que compasión cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Mi madre, empecé a decir con voz temblorosa. Me ha estado siguiendo. Debe haber puesto un dispositivo en este bolso. No puedo creer que haya invadido mi privacidad de esta manera. La expresión del señor Paul se suavizó y colocó suavemente una mano sobre mi hombro. Lo siento mucho, Joyce. Es una gran violación de tu confianza. No te mereces esto. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero parpadeé para contenerlas. Necesito enfrentarme a ella, dije, y mi voz ganó fuerza a pesar de la confusión que sentía por dentro. No tiene derecho a hacerme esto. En ese momento supe que tenía que actuar rápidamente. No se trataba de una simple violación de confianza, sino de un momento crucial. Había pasado años intentando escapar del control de mi madre y ahora me enfrentaba a la prueba definitiva. ¿Dejaría que siguiera manipulándome o finalmente me defendería y tomaría el control total de mi vida? Una mezcla de miedo y determinación me invadió mientras comenzaba a hacer planes para enfrentarme a ella. Sabía que no sería fácil. Enfrentarme a mi madre sería una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida, pero no tenía otra opción. Si quería ser verdaderamente libre, tenía que alejarme de su influencia de una vez por todas. La libertad que tanto me había esforzado por construir en Queens de repente parecía que se me estaba escapando, pero no iba a permitir que eso sucediera. Esta era mi vida ahora y necesitaba protegerla. El descubrimiento del dispositivo de rastreo oculto me había sacudido hasta la médula, pero también fortaleció mi determinación. Esta era mi oportunidad de tomar el control de mi futuro, no vivir más a su sombra. Con cada momento que pasaba, mi ira y mi determinación se hacían más fuertes. Me había escapado de ella una vez y estaba decidido a hacerlo de nuevo, esta vez para siempre. No podía creer que Lauren hubiera cruzado esa línea. Se suponía que mi vida en Queens era mi escape, mi oportunidad de finalmente respirar libremente, lejos de su control autoritario. Pero ahora, con ella siguiéndome, estaba claro que todavía estaba atado a ella de maneras que ni siquiera me había dado cuenta. Su presencia se sentía como una sombra fría, recordándome que no importaba lo lejos que corriera, ella siempre estaba moviendo los hilos. Al día siguiente, reuní todo mi coraje y me dirigí a la dirección que había indicado. No se alojaba en un lugar lujoso, solo en un pequeño y destartalado apartamento no muy lejos de donde yo había crecido. No era lujoso, pero era suficiente para ella. Cuando me acerqué a la puerta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada paso se sentía pesado, agobiado por años de frustración y rabia reprimida. Cuando finalmente llamé, el silencio que siguió se sintió como una eternidad. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido. Joyce, dijo suavemente, con una mezcla de sorpresa y culpa en su voz. No te esperaba. Entré, apenas capaz de contener mi ira. No me esperabas, dije, con voz aguda. ¿Me has estado rastreando con un dispositivo oculto, y ahora estás sorprendida? Su rostro palideció y se movió incómoda. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo, tartamudeó. No quise invadir mi privacidad. La interrumpí, con la voz temblorosa de furia. Has estado siguiendo cada uno de mis movimientos, mamá. Esto no se trata de seguridad, se trata de control. Nunca me has dejado vivir mi propia vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció a la defensiva. Lo he hecho todo por ti, insistió con voz temblorosa. Solo intentaba mantenerte cerca, ayudarte. ¿Ayúdame? Casi grité, mi frustración se desbordaba. ¿Asfixiándome? ¿Decidiendo todo por mí? Mamá, soy una adulta. Necesito vivir mi propia vida. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero los muros que había construido a su alrededor permanecieron firmes. Lo siento, Joyce susurró.
No sabía cómo dejarlo ir. He cometido errores, pero no sabía cómo solucionarlos. La miré fijamente, mis emociones se remolinaban en una confusa mezcla de lástima y frustración. No solo te estás disculpando por rastrearme, dije, tratando de mantener mi voz firme. Necesitas entender cuán profundo ha llegado tu control. No es solo esta cosa, es todo. Y fue entonces cuando reveló algo que no esperaba. He estado luchando financieramente, confesó, su voz apenas audible. Quería pedirte ayuda, pero no sabía cómo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Vas a pedirme dinero después de espiarme?, pregunté, con incredulidad y rabia arremolinándose en mi interior. Lorena sintió, con los ojos llenos de vergüenza. He estado endeudada, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. He gastado más de lo que debía, y pensé que tal vez si te vigilaba, podría encontrar una manera de arreglar las cosas. Una rabia fría se acumuló dentro de mí. Me has estado espiando para averiguar cómo sacarme dinero, dije, con mi voz gélida. Eso es despreciable. Me has manipulado y controlado durante años, ¿y ahora quieres usar tu invasión de mi privacidad para resolver tus problemas? Trató de acercarse a mí, con las manos temblorosas. Joyce, por favor, suplicó. No quería que las cosas se pusieran así. Di un paso atrás, sintiendo el peso de todo derrumbándose sobre mí. Todos los años de control, todo el tiempo que me había hecho sentir pequeña e impotente, todo estaba llegando a un punto crítico ahora. Quería gritar, vociferar, para hacerle entender el daño que había hecho, pero en lugar de eso, todo lo que podía sentir era una profunda y dolorosa tristeza. Esto no es solo por el dinero, mamá, dije en voz baja, con la voz tensa. Se trata de la forma en que me has tratado, de la forma en que nunca me has dejado ser yo misma. No entiendes lo que me has hecho. Lauren se quedó allí, con lágrimas corriendo por su rostro, pero pude ver que el muro defensivo que siempre había mantenido estaba empezando a desmoronarse. Por primera vez, la vi no como la figura controladora que había dominado mi vida, sino como alguien que tenía profundos defectos y estaba perdida en su camino. Sin embargo, a pesar de eso, sabía que no podía dejar que siguiera manipulándome. Necesito espacio, dije finalmente, mi voz es firme, necesito encontrarle un rumbo a mi vida sin que estés constantemente encima de mí. No puedo seguir viviendo así. Ella sintió, con el rostro desfigurado por el arrepentimiento, pero me di cuenta de que no sabía cómo arreglar lo que había roto. Y tal vez nunca lo sabría. Cuando salí de ese apartamento, me quité un peso de encima. No fue fácil, pero sabía que este era el primer paso real para recuperar mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me estaba liberando del control que ella había tenido sobre mí durante tantos años. No se trataba solo de privacidad o dinero, se trataba de mi futuro, y estaba lista para tomar el control de él de una vez por todas. Lo siento, las palabras de mi madre se sintieron huecas, como si las estuviera diciendo por costumbre, no porque realmente las sintiera. Sacudí la cabeza, sintiendo el peso de los años de manipulación presionándome. No puedo hacer esto más, mamá, dije con firmeza, mi voz temblaba por la emoción. No puedo seguir permitiendo que controles mi vida, incluso a la distancia. Al salir de su apartamento, me invadió una avalancha de emociones, tristeza, ira y una fuerte sensación de determinación. En el fondo, sabía que la única forma de recuperar mi vida era cortar todos los lazos con ella. No se trataba solo del dispositivo de seguimiento o de su intento de pedirme dinero, se trataba de liberarme de años de control emocional, de una infancia y una adultez moldeadas por sus manipulaciones. En cuanto regresé a mi apartamento, me puse en acción. Sabía que si no hacía cambios ahora, nunca me liberaría de su control. Lo primero que hice fue comprarme un teléfono nuevo. No confiaba en que mi número o dispositivo actual no se hubiera visto comprometido de alguna manera. También instalé medidas de seguridad adicionales en todo mi apartamento, nuevas cerraduras, cámaras y todo lo que pudiera evitar otra invasión de mi privacidad. No iba a correr ningún riesgo. Entonces tomé una decisión más importante. Era hora de dejar este apartamento y encontrar un nuevo lugar para vivir, en algún lugar lejos de su alcance. Empecé a buscar un nuevo lugar que me diera el nuevo comienzo que necesitaba. Pero no terminó ahí. Me puse en contacto con un abogado para iniciar el proceso de separarme legalmente de ella.
Necesitaba tomar todas las medidas necesarias para asegurarme de que ella no tuviera control sobre ninguna parte de mi vida, ni siquiera legalmente. Cada uno de estos pasos me llenaba de alivio y dolor a la vez. Había anhelado esta libertad durante tantos años, pero ahora que finalmente estaba dando los pasos para reclamarla, el costo era más alto de lo que esperaba. No se trataba solo de alejarme del control de mi madre, se trataba de reconstruirme a mí misma. Tenía que redescubrir quién era yo fuera de su influencia, para encontrar mi sentido de autonomía y autoestima. Cuando empecé a empacar mis pertenencias y a prepararme para la mudanza, el señor Paul se convirtió en una fuente sorprendente de apoyo. Se ofreció a ayudarme con la logística y, lo que es más importante, me escuchó con amabilidad durante algunos de mis días más difíciles. Pasamos más tiempo juntos y su presencia constante se convirtió en un pequeño consuelo en medio del caos por el que estaba atravesando. No esperaba depender de él, pero su amabilidad hizo que todo fuera un poco más llevadero. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Cuanto más me distanciaba de Lauren, más me daba cuenta de lo profundamente que me había afectado su manipulación. No se trataba solo de lo que había hecho recientemente, su influencia había moldeado la forma en que veía las relaciones y la confianza en general. Estaba empezando a ver cómo sus acciones habían controlado cada aspecto de mi vida, desde las decisiones más pequeñas hasta los momentos más importantes. Enfrentarme a mi madre fue solo el primer paso. Sabía que tenía un largo viaje de autodescubrimiento y sanación por delante. Era abrumador, pero al mismo tiempo, sabía que era necesario. Durante años había vivido a la sombra de su control, y ahora finalmente estaba saliendo de él. La lucha por mi independencia apenas había comenzado, y tenía que prepararme para los desafíos que me esperaban. En los días posteriores a mi enfrentamiento con Lauren, todo se convirtió en una confusión de actividad y emociones. Finalmente me mudé a un nuevo apartamento lejos del pequeño pueblo cerca de San José, donde había pasado mi infancia. Mi nuevo lugar se sentía como un nuevo comienzo. Era moderno y luminoso, con grandes ventanas que dejaban entrar rayos de luz natural, un marcado contraste con los espacios estrechos que había conocido antes. Era el tipo de lugar donde podía comenzar a sentir que tenía el control sobre mi propia vida, donde podía respirar libremente sin el peso de mi pasado presionándome. Pero incluso mientras me adaptaba a mi nuevo entorno, la carga emocional de todo lo que había sucedido aún persistía. Mudarme a este hermoso apartamento fue un gran paso adelante, pero las cicatrices de años de manipulación no desaparecieron simplemente. Sabía que tomaría tiempo sanar. El camino hacia la independencia no consistía solo en cambiar de lugar, sino en cambiar mi mentalidad y soltar las cadenas emocionales que me habían atado durante tanto tiempo. Cada día que pasaba me sentía un poco más fuerte y más segura de mí misma. Por fin estaba forjando mi propia vida a mi manera. Aunque el camino que tenía por delante seguía lleno de desafíos, sabía que había dado el primer paso hacia la verdadera libertad. Era el comienzo de mi viaje y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi propia historia. Había vivido en espacios reducidos y estrechos antes, pero este nuevo apartamento me parecía un mundo completamente nuevo. Mientras desempacaba mis pertenencias, me invadió una extraña mezcla de emoción y aprensión. Había algo relajante en el proceso de desempacar que me daba la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que había pasado. Pero a medida que sacaba cada artículo de las cajas, recordaba lo profundamente que Lauren se había entrometido en cada rincón de mi vida. Su control se había infiltrado en todo, incluso en las partes más pequeñas de mi identidad. La separación legal de mi madre fue un gran paso adelante. Fue liberador y doloroso a la vez. Por un lado, me liberó de las cadenas emocionales que me habían tenido prisionera durante tanto tiempo, pero por otro, fue el corte final en nuestra relación ya complicada y tensa. El abogado me aseguró que era un procedimiento estándar, pero para mí fue como cerrar un capítulo con el que había luchado durante años. Este fue el final definitivo que no había podido lograr antes. Durante este momento difícil, el señor Paul siempre estuvo allí. Su presencia fue un tranquilo consuelo en mi vida. Me ayudó con la mudanza y me ofreció un hombro firme en el que apoyarme cuando las emociones se volvieron demasiado pesadas para soportarlas sola. A menudo pasábamos las noches en mi nuevo apartamento, hablando de todo y de nada. Su naturaleza tranquila y amable era un contraste tan bienvenido con la confusión por la que había pasado.
En esos momentos recordé que no todos en mi vida querían controlarme. Una noche, mientras estábamos sentados en la acogedora sala de estar de mi nuevo apartamento, el señor Paul sacó a relucir un tema que había estado evitando. «Has pasado por muchas cosas últimamente», dijo con dulzura. «¿Cómo lo llevas?» Me tomé un momento para mirar alrededor de la habitación. Los espacios vacíos me recordaron todas las cosas que había dejado atrás, tanto físicas como emocionales. «Ha sido un torbellino», admití. «Siento que finalmente estoy comenzando a respirar de nuevo, pero es difícil. Es difícil dejar ir todo lo que pasó». Él asintió con la cabeza, su expresión llena de comprensión. «Es mucho para procesar, pero lo estás haciendo bien. Mira este nuevo lugar, estás haciendo cambios y tomando el control de tu vida». Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Fue un gran alivio hablar con alguien que no estaba tratando de manipularme o controlarme. El apoyo del señor Paul había sido más significativo de lo que podría haber anticipado. Me ayudó a ver que incluso en medio de toda la agitación, había un lado positivo en todo. Este fue mi nuevo comienzo. A medida que pasaban las semanas, comencé a acostumbrarme a una rutina en mi nuevo apartamento. Me sumergí en proyectos personales que había descuidado durante años, cosas que me hacían feliz y me permitían finalmente expresarme sin miedo a ser juzgada o controlada. También comencé a reconectarme con viejos amigos, personas con las que había perdido el contacto durante los años de aislamiento bajo la influencia de mi madre. Su apoyo y comprensión fueron un consuelo bienvenido durante este tiempo de transición. A pesar de todos los pasos positivos que estaba dando, la sombra de mi pasado todavía persistía. De vez en cuando recibía mensajes de Lauren suplicándome perdón o pidiéndome actualizaciones sobre mi vida. Cada vez sentía una punzada de culpa, pero sabía que responderle solo me llevaría de nuevo al caos del que había luchado tanto por escapar. Tenía que mantenerme fuerte y recordar que cortar lazos con ella era lo mejor para mi futuro, sin importar lo difícil que fuera. Un día, mientras preparaba la cena en mi apartamento, el señor Paul vino a ayudarme. Estábamos charlando casualmente sobre mi nuevo trabajo cuando, de la nada, me preguntó: ¿alguna vez piensas en lo que viene después para ti, más allá de simplemente alejarte de todo esto? Hice una pausa. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado mucho más allá de escapar del control de mi madre. Todavía lo estoy averiguando, admití. He estado tan concentrado en simplemente alejarme de mi madre y su control que no he pensado en lo que viene después. El señor Paul sonrió suavemente. Eso es comprensible, pero ahora que has dado un paso tan grande, tienes toda la libertad para pensar en lo que quieres para tu futuro. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de esa conversación. Había pasado gran parte de mi vida tratando de liberarme, tratando de escapar de debajo del peso del control de Lauren que nunca me había permitido realmente soñar con lo que vendría después. Ahora, por primera vez, estaba en posición de hacerlo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, habría baches y momentos en los que cuestionaría todo. Pero finalmente tenía el control de mi propia vida, y eso era algo que valía la pena celebrar. El nuevo apartamento no era solo un lugar para vivir, era un símbolo de todo por lo que había trabajado, de la independencia que había luchado tanto por lograr. Mientras estaba en mi nuevo espacio, mirando la ciudad más allá, sentí una sensación de calma que me invadía. Finalmente era libre de vivir mi vida en mis términos. El futuro estaba completamente abierto y, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de ver a dónde me llevaría. No había pensado mucho en cómo quería que fuera mi vida ahora. El señor Paul sonrió amablemente y dijo: quizás valga la pena pensar en lo que quieres para ti, no solo de lo que estás tratando de escapar. Has dado un gran paso, así que, ¿qué ves para tu futuro? Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en alejarme de mi pasado que no había dedicado tiempo a pensar en lo que quería seguir adelante. La idea de construir un futuro basado en mis propias decisiones me resultaba emocionante y un poco aterradora a la vez. Esa noche, sentada sola en mi nuevo apartamento, empecé a pensar en el futuro. Pensé en el tipo de vida que quería crear, no solo una vida sin el control de mi madre, sino una que fuera positiva y significativa. Sentía que era una nueva clase de libertad, una que venía con sus desafíos, pero también con la oportunidad de crecer. Estaba empezando a entender que recuperar mi vida significaba más que simplemente dejar atrás mi pasado, se trataba de construir algo nuevo para mí.
y aunque sabía que el viaje no había terminado, sentí una sensación de esperanza y posibilidad que no había sentido en mucho tiempo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentirme cautelosamente optimista. Mi nuevo apartamento comenzaba a sentirse como mi hogar y había establecido una rutina. Me había estado centrando en mi crecimiento personal y en reconectarme con viejos amigos, pero todavía quedaba una cosa por terminar: mi enfrentamiento final con Morón. Una tarde, mientras disfrutaba de una taza de café tranquilamente, recibí otro mensaje de ella. Era similar a los otros, pidiendo perdón e insinuando sus problemas financieros. Miré el mensaje, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Estaba claro que ella todavía quería comunicarse conmigo, pero yo ya había tomado una decisión. No podía dejarla volver a mi vida. Para entonces, el señor Paul se había convertido en algo más que un vecino comprensivo, ahora era un verdadero amigo. Teníamos conversaciones habituales y me encontré abriéndome a él de maneras que no esperaba. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, decidí contarle sobre el mensaje. Recibí otro mensaje de Lauren hoy, dije, tratando de mantener mi voz firme. Ella sigue pidiendo dinero y diciendo que lo siente. No sé qué hacer. El señor Paul levantó la vista de la estufa, la preocupación escrita en su rostro. Ya has hecho mucho para protegerte. Tal vez sea hora de pensar en lo que es mejor para tu tranquilidad mental. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y vacilación. He estado pensando en eso. Sé que necesito soltarme por completo, pero una parte de mí todavía se siente responsable. Puso una mano sobre mi hombro suavemente. Es normal sentirse así, pero recuerda que has hecho todo lo que podías. A veces soltar es el paso más difícil, pero también el más importante. Al día siguiente, me desperté sabiendo que había tomado mi decisión. Le escribí una última carta a Lauren, estableciendo claramente mis límites. En la carta, le dije que ya no respondería a sus mensajes y que cualquier intento de ponerse en contacto conmigo sería ignorado. Fue una despedida firme pero respetuosa. Cuando cerré el sobre, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Marcó el final de un capítulo difícil en mi vida, pero también mostró mi compromiso de seguir adelante sin dejar que el pasado me agobiara. 10 días después, tuve otra conversación sincera con el señor Paul. Estábamos sentados en el parque, disfrutando de la fresca brisa otoñal. Estaba observando en silencio cómo las hojas cambiaban de color cuando se volvió hacia mí con una mirada pensativa. Joyce, has pasado por mucho y estoy orgulloso de lo lejos que has llegado, dijo suavemente. Pero también he notado algo más. Hay una luz en ti ahora que antes no estaba allí. Pareces más en paz. Sonreí, sintiendo una calidez interior que no había sentido en mucho tiempo. Gracias. Ha sido un largo viaje, pero creo que finalmente estoy empezando a encontrar mi camino. Estoy aprendiendo a concentrarme en lo que quiero, no solo en lo que he estado huyendo. El señor Paul me devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de amabilidad. Es maravilloso verte así, y estoy aquí para ti, sea lo que sea que necesites. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despedimos. Sentí una nueva sensación de esperanza y determinación. Por primera vez en años, estaba empezando a imaginar un futuro que era realmente mío, construido sobre mis sueños y metas. A medida que el año se acercaba a su fin, me tomé un tiempo para pensar en todos los cambios que había hecho. Mi vida todavía estaba en proceso, pero ya no me sentía atrapada por mi pasado ni por el control de mi madre. Estaba aprendiendo a tomar mis propias decisiones y a aceptar las posibilidades que tenía por delante. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había pasado. Me sentí orgullosa y aliviada al saber que había salido fortalecida. Todavía había cierta incertidumbre sobre el futuro, pero también existía la emocionante promesa de nuevos comienzos. Al final, liberarme de la influencia de mi madre no se trataba solo de ganar independencia, se trataba de encontrar mi camino y tener el coraje de recorrerlo. Al mirar hacia el futuro, me sentí en paz, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, realmente tenía el control de mi propia vida. Me sentí orgullosa y aliviada al saber que había salido fortalecida de la situación. Aún había cierta incertidumbre sobre el futuro, pero también existía la emocionante promesa de nuevos comienzos. Al final, liberarme de la influencia de mi madre no se trataba solo de ganar independencia,
Se trataba de encontrar mi camino y tener el coraje de recorrerlo. Al mirar hacia el futuro, me sentí en paz, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, realmente tenía el control de mi propia vida. Me sentí orgullosa y aliviada al saber que había salido fortalecida de la situación. Aún había cierta incertidumbre sobre el futuro, pero también existía la emocionante promesa de nuevos comienzos. Al final, liberarme de la influencia de mi madre no se trataba solo de ganar independencia, se trataba de encontrar mi camino y tener el coraje de recorrerlo. Al mirar hacia el futuro, me sentí en paz, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, realmente tenía el control de mi propia vida.